Entonces, este primer módulo se subdivide en dos partes, en lo que es introducción a la toma de decisiones, donde vamos a ver la investigación operacional y la ciencia de la administración, que son dos conceptos que la verdad van de la mano, son prácticamente dos formas de ver lo mismo, por eso se habla de una misma metodología que es IOCA, por investigación operacional y ciencia de la administración. Vamos a ver cómo se aplican también prototipos en este contexto específico de esta asignatura que estamos viendo. Y después vamos a ver la toma de decisiones bajo contexto. Vamos a ver cuatro contextos: certidumbre, riesgo, incertidumbre y conflicto. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Parece que fuera poco, entre comillas, pero la verdad es que es bastante información, sobre todo la parte introductoria, para que comprendan bien la importancia de la asignatura y sepan cómo poder aplicarlo después en el área de expertise de ustedes, que es la parte más de logística, como me había mencionado ahí Cristian. Entonces, para comenzar, yo hago la siguiente consulta y ahí, como había mencionado, si quieren encienden su micrófono para contestar o si quieren lo escriben en el chat tanto Cristiano o Ángela. ¿Qué son los métodos cuantitativos? ¿Qué piensan ustedes que son los métodos cuantitativos? ¿Saben o no saben? Si no saben, no importa, pero ¿qué piensan que son los métodos cuantitativos? Metodologías que puedan ser medibles. Ya, perfecto, muy bien, metodologías que pueden ser medibles, justamente. El tema de hablar de cuantitativo, estamos hablando justamente de mediciones, ¿cierto? Algo que yo puedo cuantificar. Así que la verdad está muy bien. Justamente cuando hablamos de métodos, estamos hablando de procedimientos, incluso de herramientas que muchas veces utilizamos y que nos permiten, en este caso, tomar decisiones. O sea, está pensado para eso. Pero muy bien, ¿cierto? Que está enfocado en cuantificar, en poder ver una cantidad de algo. Entonces, los métodos cuantitativos son un conjunto de estrategias, técnicas y herramientas de investigación que están enfocadas en mediciones objetivas y el análisis estadístico. Y acá un punto muy importante que es complementando lo que mencionó este Cristian, es el tema de que utilizando un análisis estadístico nosotros tenemos la cantidad, ¿cierto? Lo que nosotros podemos darle un valor numérico, pero cuando hablamos de método cuantitativo sobre todo se enfoca en utilizar un tipo de análisis estadístico, ya sea análisis solo estadístico o matemático, o un análisis numérico en general de los datos que nosotros tenemos. Datos obtenidos a través de sondeos, de cuestionarios, encuestas, a través de maquinaria, a través de, por ejemplo, si tenemos planificación de ruta, a través del computador nosotros podemos tener datos. Entonces, todos esos datos nosotros los obtenemos y lo que hacemos después es a través de técnicas computacionales poder hacer un análisis. ¿Para qué? Para después, obviamente, ver qué es lo que vamos a hacer con esos valores. Entonces, los métodos cuantitativos se enfocan justamente en eso, en tener valores cuantificables, algo que yo pueda medir. Y si es que yo puedo medirlo, entonces obviamente puedo tomar decisiones en base a eso. Así que eso como para poner en perspectiva qué son los métodos cuantitativos. Entonces, tenemos acá una segunda pregunta, y en este caso me gustaría enfocarla lógicamente a lo que están estudiando. ¿Cuál piensan que es la importancia de los métodos cuantitativos? Me lo pueden decir en general o ponerme algún caso específico. ¿Cuál piensan que es la importancia? Bueno, yo leí un poco el apunte y me parece que la importancia es que nos sirva para la toma de decisiones, sobre todo en el control de gestión, para poder abarcar a lo mejor algunos departamentos más importantes. Ya, perfecto, muy bien. Sí, justamente. No sé si ahí Ángela o Felipe también quiere aportar algo más. ¿Cuál piensa que es la importancia de los métodos cuantitativos? Bueno, todo esto aprovecho de saludar a Felipe que se conectó recién. Si quieren dar cualquier respuesta, como mencioné al inicio, puede ser a través del audio o también escribir a través del chat. Eh, yo pienso que es para saber eh, cómo
está la organización para llevar una coordinación de la organización en forma ordenada, el funcionamiento, que esté todo en orden, los procedimientos. Entonces, es, es tener el claro hacia dónde se va y todo lo demás. Eso. Ya, perfecto, muchas gracias Ángela. Justamente, sí, hasta el momento perfecto lo que han dicho ambos. A ver, Felipe me dice, recién ingresó, y la señal no le ayuda. Ya no se preocupe Felipe, ahí si escucha o no alcanza a escuchar, si quiere compartir cualquier cosa, puede escribir también a través del chat, ya no hay problema. Bueno, justamente, como mencionaron ambos, la importancia de los métodos cuantitativos es para poder tomar decisiones y para poder entender, como bien mencionó también Ángela, el comportamiento de la organización. Entonces, dentro de lo que es la parte de control de gestión, dentro de lo que es la parte logística, dentro de lo que es prácticamente cualquier área, dentro de cualquier tipo de organización, ya sea organización pública, privada, ONG, con o sin fines de lucro, la importancia de los métodos cuantitativos es poder medir, como era la definición, y poder hacer análisis estadístico para tomar decisiones y para poder entender también bien la empresa. Así que la verdad es que súper bien ahí la información que maneja. Entonces, aquí está súper resumido, facilita la toma de decisiones al posibilitar el tratamiento y análisis de información relevante para la empresa. Entonces, ahí está justo como mezclado lo que mencionaban ambos, ¿cierto? La toma de decisiones que mencionó Cristian y la información relevante para la empresa, que es lo que mencionó Ángela. Así que es súper bien ahí lo que tienen como contenido previo. Entonces, bueno, dentro de esta introducción o dentro de esta primera clase, hay que considerar que hoy en día para los administradores, cuando hablamos de administradores, es muy importante que es cualquier tipo de administración o gestión también, ¿ya? Entonces estamos hablando de personas encargadas de la parte de control de gestión, personas que están encargadas de la parte de marketing, la parte de finanzas, la parte operacional, o sea, independiente del área funcional de la empresa y independiente de lo que se esté trabajando, para los administradores es de vital importancia aprender sobre el proceso de toma de decisiones y cómo mejorarlo. Entonces aquí esto es súper importante. Yo creo, me imagino que ustedes han escuchado o han leído en algún momento, a lo mejor en algún otro ramo, de la toma de decisiones basada en datos, que es algo que se habla mucho. Tomar decisiones basadas en los datos, disminuir los niveles de incertidumbre. Entonces, esos son conceptos que justamente vamos a ir viendo en los distintos módulos y que vamos a ver también de forma introductoria en la clase de hoy. Porque un aspecto importante es que en un inicio, sobre todo, cuando uno comienza a trabajar en algún área nueva, uno no tiene todavía la expertise. Y acá les voy a poner un ejemplo. Voy a poner el caso de minería. Cuando una persona estudia, por ejemplo, ingeniería civil en minas, pasa obviamente todo lo que tiene que aprender. Entonces, así como ustedes están aprendiendo ahora, manejan toda la información, pero al momento de encontrarse trabajando por primera vez para poder tomar decisiones bien, esa persona no puede tomar decisiones en base a la experiencia porque no la tiene. Entonces ahí es súper importante poder tomar decisiones enfocadas en algo que le permita disminuir los errores en esa toma de decisiones. Y ahí es cuando nosotros justamente utilizamos los métodos cuantitativos, porque teniendo en este caso distintos métodos, distintas formas que después voy a ir comentándoles más adelante, nos permite reducir ese riesgo de decir, bueno, a lo mejor si yo tomo esta decisión con un 95% de confianza, no me voy a equivocar. Entonces, eso va a ayudar en una primera instancia. Ahora, siguiendo el caso del ejemplo de minería, alguien que lleva, por ejemplo, tiene 30 años de experiencia en minería, lo más probable es que ya no recurra tanto a los datos porque tiene tanta experiencia y ha visto las mismas situaciones tantas veces que va a tomar decisiones basadas en lo que conoce solamente, ¿ya? Independiente de cuál de los casos sea, siempre deberíamos nosotros optar por los métodos cuantitativos para tomar una decisión. Porque si bien la persona que tiene mucha experiencia es muy poco probable que se equivoque por la experiencia que tiene, también puede ocurrir casos en los que por tomar una decisión apresurada resulta que toman una mala decisión. Entonces, por eso acá es importante que la toma de decisiones es la parte fundamental y ahí es donde nosotros entramos con los métodos cuantitativos aplicados que nos van a permitir justamente tener esto, poder tomar una decisión
disminuyendo el riesgo, disminuyendo la incertidumbre, que esos son conceptos que vamos a ver después en este mismo módulo, en esta misma clase, perdón. Entonces, las principales razones que motivan este proceso de toma de decisiones son, primero, que las organizaciones son cada vez más complejas, o sea, cada vez cambian, entonces ahí también está lo que yo les comentaba. Una persona que tiene muchos años de experiencia puede que tenga obviamente un enfoque de trabajo, pero hay que tener en cuenta también que cada año o cada década, dependiendo del caso, pero siempre van saliendo nueva información y nuevas metodologías. Y lo importante es poder ir evolucionando y ir adaptándose a nuevas tecnologías, porque las organizaciones son cada vez más complejas y más difíciles también. Por ejemplo, dentro del área que están estudiando ustedes, se tiene muchísima cantidad de datos y de hecho lo que debieran tratar de hacer ustedes es tener la mayor cantidad de datos para tomar decisiones después. Y dependiendo del tipo de empresa, pero hay empresas que permiten obtener más cantidad de datos y otras que permiten obtener menos. Si hablamos de una empresa tradicional, donde no hay ningún tipo de conexión, por ejemplo, a través de una digitalización, obviamente la cantidad de datos va a estar muy limitada. Pero si están trabajando en una empresa más digitalizada, que son la mayoría de las empresas hoy en día, van a tener acceso a una cantidad de datos muy grande. Y la idea es poder aprovechar esos datos. Dentro de ese aprovechamiento de datos está la parte de que, de hecho, por lo que están estudiando, ustedes podrían irse a, a esa área si les gusta, está la parte de analítica de datos. Dentro de eso también tenemos la ciencia de datos, tenemos el Big Data. Entonces, tenemos muchas tendencias nuevas que nos permiten tener datos y poder procesarlos, cosa que antes no se podía hacer. Entonces, ahora se puede y por eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a las organizaciones, que cada vez son más complejas y mientras más datos tenemos, más fácil es, entre comillas, predecir lo que puede pasar en el futuro. Y con eso tomar mejores decisiones también. Lo segundo es que los entornos cambian rápidamente y las soluciones de antes puede que ya no sigan vigentes. Entonces, esto también es un caso muy importante. No podemos seguir trabajando de la misma manera porque los propios cambios que ocurren van a obligarnos a tener que adaptarnos también. Y el ejemplo acá más claro que ocurrió hace pocos años fue el tema de la pandemia. De hecho, incluso antes de la pandemia, hablando acá obviamente en Chile, ocurrió primero el estallido social y el estallido social ya hizo un quiebre, hizo un cambio que no fue tan notorio, lógicamente, pero algunas empresas tuvieron que ver cómo hacerlo cuando salió el estallido social, porque habían algunas empresas que estaban en lugares foco donde se juntaban en las marchas y no podían abrir y les hacían destrozo, entonces obviamente hay algo que lo obligó a tener que adaptarse si es que no querían cerrar y esa la quiebra. Pero después con la pandemia, esto se obligó a todos. Y acá la gran pregunta que yo les hago es, ¿cómo piensan que las organizaciones cambiaron con la pandemia? ¿Cuál fue el gran cambio que ocurrió con la pandemia ocurrida por el COVID? Eh, Cambió en cuanto al trabajo, se empezó a trabajar en forma remota. La gente de adulta se envió a casa a descansar para que no tuvieran problemas de contagio en primera instancia. Em, Se perdió mucho el tema de la presentación a trabajar, la vestimenta, en cuanto em, los formalismos. Ahora todo es como más relajado en ese aspecto, ya el aspecto social. Y en el aspecto laboral hubo un periodo que sí se retrocedió bastante en todo lo que es el trabajo, porque algunas personas no podían tomar trabajo remoto porque tenían que estar en sus trabajos, pero ellos no podían asistir. Entonces otras personas tuvieron que aprender y asumir esos trabajos. Entonces ahí como que todo está totalmente coordinado y empezar a ver el nuevo funcionamiento. Poco a poco se fue implementando y eso al día de hoy es aceptivo, así como nosotros también estamos estudiando en forma remota. Eso, profesor. Perfecto, muchas gracias Ángela. Súper completa su respuesta, la verdad. Bueno, Felipe también había escrito ahí en el chat teletrabajo, justamente. Entonces, eso es algo que me imagino que ustedes saben, ¿cierto? ¿Había alguna empresa preparada
o alguna empresa más que preparada, no digamos preparada, había alguna empresa que había predicho que iba a ocurrir algo como lo que ocurrió con el COVID y la pandemia, lo más probable es que ninguna. ¿Por qué? Porque ese fue un caso fortuito. Entonces, eso justamente demuestra que los entornos pueden cambiar rápidamente, en este caso por algo como ocurrió con el COVID. Como bien mencionaba Ángela, como bien mencionaba eh, también en el chat Felipe, primero teletrabajo, ¿cierto? Se mandó a las personas a trabajar desde sus hogares, pero como también mencionó Ángela, ¿cierto? Habían personas que no podían hacerlo y ahí hubo todo una forma de intentar adaptar las organizaciones. Tuvo aspectos negativos, lógicamente, también tuvo aspectos positivos y de avance. Hubieron empresas que tal vez no habían considerado nunca el teletrabajo, pero como se les obligó, se dieron cuenta que sí servía. Entonces, si nosotros podemos adaptarnos, y obviamente no estoy diciendo que el teletrabajo sea mejor que trabajar presencial, depende del contexto y el trabajo, pero permitió poder mostrar otra forma de trabajo que a lo mejor podría adaptarse, ¿cierto? De hecho, nosotros estamos acá conectados, yo la verdad no les pregunté, no sé en qué región están. Por si acaso yo soy de la cuarta región, vivo en La Serena, ¿ya? Así que por si acaso. Pero Iquique, justamente, profesor. de Iquique, ah, Iquique. perfecto. Muy bien, de Iquique. Como se dan cuenta, esto es una de las cosas que permitió justamente la pandemia. Em, de Antofagasta, de Felipe. Bueno, todos somos de regiones distintas y justamente esto se permite gracias al teletrabajo, y que están de Santiago. O sea, todos somos de regiones distintas y esto lo permite justamente el teletrabajo. Ahora, si nosotros hablamos de teletrabajo en educación superior, que como en este caso en el Instituto Profesional Providencia, ¿cierto? El IPP, la verdad es que el IPP tenía este modelo de trabajo remoto, mejor dicho, de estudio remoto desde hace años. La verdad es que hace mucho tiempo. Yo, bueno, aprovecho de decirle una confidencia acá. Mi esposa es trabajadora social y estudió en el IPP y salió hace, no me acuerdo cuántos años atrás, pero para que vean que la verdad es que lleva mucho tiempo y esto fue antes de la pandemia. Ahora, con la pandemia obviamente se modificó esto, se mejoró. Antes, algo que me decía, exacto, ahora es 100% online, justamente como dice Cristian, cuando estudió mi señora tenían que ir a dar las pruebas presencialmente, ¿cierto? Era todo online, pero después la prueba final tenían que ir ahí presencial. Ahora todo es 100% online, ¿cierto? Tienen la aplicación que ve, en este caso, reconocimiento facial, los veces que están haciendo trampa en el examen, entonces todas esas cosas se incluyeron. Y de hecho, mi señora me decía también que cuando ella estudió no tenían esta instancia como las que tenemos ahora. O sea, habían clases grabadas y todo, pero no tenían la instancia de conectarse con el profesor para hacer consultas, por ejemplo. Entonces hay varios cambios, varias cosas que se fueron agregando. Y eso es uno de los puntos positivos de la pandemia. Puntos negativos, como mencionaba Ángela, temas sociales, a lo mejor más distanciamiento social incluso. Algunas personas que ahora, gracias a la pandemia, se dieron cuenta, no, es que yo ya no quiero trabajar presencial, ahora quiero solamente trabajar online. Entonces, también trajo consigo, obviamente, distintos cambios, pero lo importante es no verlos como cosas positivas o negativas y verlas simplemente como cambios. Porque en la empresa, lo que tenemos que notar nosotros es que van a haber cambios rápidos, los entornos son cambiantes, se habla de que los entornos son VICA, que habla de la volatilidad, incertidumbre. Entonces, lo importante es poder adaptarnos. Y una de las mejores formas de poder intentar adaptarnos es con la toma de decisiones y la toma de decisiones basada en datos, que viene de la asignatura que estamos viendo, que es análisis cuantitativo. Porque, como mencioné antes, nos permite tomar decisiones y tratar de errar lo menos posible, por decirlo de alguna forma. Bueno, el último aspecto que aparece acá es el costo por tomar decisiones incorrectas va aumentando. Y acá, obviamente, depende del cargo. Cuando ustedes estén trabajando, cuando ya tengan su carrera, su título, lógicamente las decisiones que toman pueden afectar no solamente a la empresa desde el punto de vista monetario, sino que también puede afectar a los propios trabajadores dentro de la empresa o puede afectar a la comunidad fuera de la empresa, puede afectar a los clientes, por ejemplo, los consumidores. Entonces, la verdad es que todo eso hay que tenerlo considerado al tomar decisiones. Por eso nosotros intentamos tomar decisiones y tratar de equivocarnos lo menos posible. ¿Cómo se puede hacer eso? La mejor combinación para tomar buenas decisiones sería apoyarnos en la toma de decisiones basada en datos, hacer modelos predictivos. Mientras más datos tenemos, mejores decisiones puedo tomar y combinado con experiencia. Y ambas son el, entre comillas, el cóctel perfecto para poder tomar una buena decisión. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que, por ejemplo, si solamente analizamos los números,
tal vez los números me dicen, esta decisión, por ejemplo, decisión A, voy a poner un ejemplo. En una empresa resulta que tengo un 90% de probabilidad, por ejemplo, de que todos mis clientes pasen al formato online. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A lo mejor voy a dedicar todos mis esfuerzos en la organización para ir a esos clientes de forma online. Pero resulta que a lo mejor eso nos dicen los datos. Pero si hay una persona con años de experiencia en ese rubro, tal vez pueda decir que con las tendencias del mercado y lo que ha pasado en los últimos, no sé, 30 años, es muy poco probable que eso ocurra y debemos seguir trabajando, obviamente, tener abierta la puerta cliente online, pero priorizar los clientes físicos. Entonces, eso se consigue aplicando datos y mezclándolo con experiencia. Así que para que también lo sepan. Las decisiones tomadas basadas en datos, perdón, no son infalibles. Y esto es un punto que yo quiero que ustedes sepan. Siempre trabajamos con probabilidades, lo que significa que trabajamos con temas al azar. Solamente que vamos a tomar decisiones, como mencioné antes, no sé, 95% de probabilidad de que tome una decisión correcta. Claro, pero todavía tengo un 5% de error. Todavía puede ser que la decisión sea incorrecta. Entonces, eso es lo que buscamos con los métodos cuantitativos. Bueno, entonces, dentro de lo que es introducción a la toma de decisiones específicamente, se habla de que dentro de los administradores, según sus perfiles y los procesos, se pueden clasificar en 5 tipos. Tenemos acá el pensador, que es aquel administrador o aquel gerente, vamos a hablar de gerencia, que está constantemente analizando. O sea, lo que hace es tomar la información y en base a esa información y ese procesamiento, lo que hace es poder tomar una decisión correcta. No estoy diciendo que sea la mejor, porque dependiendo del contexto, y esto es súper importante, dependiendo del contexto, hay un tipo de perfil que se amolda mejor que otro. Pero en la mayoría de los casos deberíamos buscar tener esa parte de ser un administrador pensador, de que analice información y en base a eso tome decisiones. Información ya sea de los datos, de la experiencia y mejor todavía si es de ambos. Tenemos el cowboy también, que es repentino e intransigente. Es el típico administrador que lo que hace es, ya vamos, démosle rápido. Y toma decisiones muy rápido. No, es que el tiempo es oro y toma decisiones muy rápido. Que, como les digo, en algunos contextos es muy importante poder tener también ese perfil, porque si necesitamos decisiones rápidas, necesitamos a alguien que no se quede con la presión y que pueda trabajar bajo presión y tomar decisiones rápidas y lo más correctas posible. Entonces, en algunos puntos es correcto, pero en otros casos que tenemos tiempo para tomar la decisión, tal vez no sería el mejor perfil, porque podría tomar decisiones muy apresuradas. Entonces, otra vez, depende del contexto. Tenemos el maquiavélico, que es el que dice que el fin justifica los medios. ¿Qué significa esto? Con tal de conseguir lo que necesita la empresa, de la forma que sea, pero consigamos lo que estamos buscando. Entonces, ¿por qué se llama el maquiavélico? Porque en realidad solo le interesa el resultado final. Y otra vez, hay contextos en los que sí, en los que nosotros necesitamos sí o sí completar algo, entonces vamos a buscar ese perfil, pero va a haber otras veces en las que tal vez por tratar de conseguir ese fin, puede que incluso se salga un poco de las normas. Entonces, por eso hay contextos y contextos. Después tenemos el historiador, que él lo que hace es, a diferencia del pensador que analiza su experiencia y analiza datos, lo que hace el historiador es pensar cómo lo hicieron otros. O sea, directamente, él es como el que busca la bibliografía. Ahí Felipe me dice que conoce varios hilos maquiavélicos, ¿cierto? Los que dicen no, vamos, y con tal de conseguir lo que queremos, como salga, ¿cierto? Bueno, el historiador lo que hace es buscar qué hicieron otros. Entonces, una vez más, no es que estén mal, requiere más tiempo, sí, porque, y ahí es donde está el tema, necesitamos una decisión rápida, no me sirve el historiador, porque el historiador va a decir, ya, pero déjame buscar bibliografía, déjame buscar qué hicieron otras personas en este caso. Y si la decisión se tiene que tomar en 5 minutos, el historiador no va a rendir, pero ahí el cowboy sí. ¿Se equivoque o no se equivoque? Depende. Pero por lo menos el cowboy va a tomar la decisión más rápido. Si tenemos mucho tiempo, está el contrario. El cowboy a lo mejor lo que va a hacer es tomar una decisión apresurada, pero el historiador podría tomarla mejor porque vio lo que hicieron otros. También hay que tomar en cuenta el contexto organizacional y el tipo de problema que está analizando de cómo hicieron las otras personas. Entonces, también tiene aspectos buenos y malos. Y tenemos el cauteloso, que el cauteloso ya es el que toma mucho tiempo para tomar decisiones, incluso es muy nervioso. ¿Cuándo es bueno el cauteloso? Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión
Imagínense que tenemos que tomar una decisión de aquí a 3 meses, o sea, un horizonte de tiempo, la verdad es que bien, bien amplio, ¿ya? 3 meses para tomar una decisión, pero no podemos equivocarnos, porque si tomamos una decisión incorrecta, nos vamos a la quiebra, por ejemplo. Entonces, ahí no me sirve el coco, no necesito a alguien que tome la decisión rápida, necesito a alguien que se asegure lo más posible de tomar una buena decisión. Y ahí es donde el cauteloso puede brillar, entre comillas, porque él se toma su tiempo, a lo mejor un poco más nervioso, pero lo que genera ese hecho de ser nervioso y ser cauteloso es que va a buscar mucha, pero mucha información antes de tomar una decisión. Y en contexto en el que yo necesito una decisión muy importante, con mucho horizonte de tiempo, me puede servir el cauteloso. Pero si necesito una decisión rápida, el cauteloso va a morir en el intento. No va a poder tomar una decisión porque se va a poner nervioso y no va a saber qué hacer. Y de hecho puede que a lo mejor incluso se lo olvide todo lo que sabe y diga una decisión que la verdad ni siquiera es cercana a lo que se buscaba. Así que estos son 5 perfiles distintos. Ustedes, si lo analizan y con los que les digo, yo creo que ustedes más o menos se pueden catalogar en uno. Nosotros como personas generalmente nos encasillamos en alguno de estos 5 perfiles, pero lo importante es que no tienen que pensar que ustedes son un tipo de perfil. Y esto es lo más importante, porque alguno de ustedes a lo mejor me puede decir, no, profesor, yo me identifico con el cobo y tomo decisiones rápidas, pero hay algunos casos en los que me parezco más cauteloso. Hay otros casos en los que soy como el historiador y yo busco más información. Entonces lo importante aquí es que no se encasillen, ¿ya? Ustedes no son un perfil. Lo importante es que, y aquí lo que trato de aconsejarle, si bien nosotros estamos predispuestos por crianza, genética y un sinfín de factores ambientales, estamos predispuestos a uno de estos 5 perfiles, lo importante es poder, dependiendo del caso, ser flexible y cambiar de un perfil a otro. ¿Ya? ¿Cómo sería un buen administrador o un buen gerente? Alguien que pueda moverse entre los perfiles, entre los circos y elegir el perfil justo según la necesidad que tiene para la toma de decisión específica. Y eso sería lo mejor. Así que eso, no nos quedemos con que hay uno bueno o malo, algunos sirven o no dependiendo de las circunstancias. Y así, acá, en muchas de las clases que vamos a ver, está siempre el depende. No les voy a preguntar cómo se identifican ustedes, porque como les dije, la idea es que yo creo que más o menos saben cómo a cuál se parecen ustedes, pero debieran tratar de explorar todos los tipos de administración distintos, todos los perfiles de administración. Entonces, continuando con la materia, bueno, ustedes saben si quedó una duda o quieren comentar algo, encienden su micrófono o escriben por el chat, ahí como escribió Felipe cuando estaba hablando del maquiavélico, ustedes escriben ya, no hay ningún problema. Bueno, el proceso general de toma de decisiones se puede resumir en 6 pasos. Primer paso es establecer una meta deseada. Para tomar una decisión hay que plantearse qué es lo que buscamos, eso es lo primero. Si nosotros no tenemos una meta, nosotros no vamos a poder entonces obviamente establecer nada para poder conseguir esa meta, que es el punto 2. Cuando hablamos de una meta, acá es muy importante, una meta es distinto a un objetivo. No sé si han pasado en alguna otra asignatura, me imagino que sí, los objetivos SMART, que es lo típico que se habla, que sean medibles, que sean temporales, que sean específicos, ¿cierto? Toda la metodología SMART para objetivos. Pero acá se está hablando de una meta deseada. Y la meta, recuerden que es algo que, al igual que el objetivo SMART, yo puedo cuantificar, que yo puedo darle un horizonte de tiempo y que es muy específico. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa y la meta en el contexto que están ustedes, por ejemplo, imagínense que ya egresaron y están trabajando en la empresa, y la meta deseada, por ejemplo, es que los procesos se optimicen y ahorrar un 5% en costos, por ejemplo, de aquí a 6 meses, esa es una meta bien definida, porque sabemos qué es lo que queremos. Queremos nosotros que los procesos sean más óptimos, que sean más eficientes, queremos optimización. Sabemos cuánto queremos. Queremos disminuir los costos en un 5% o queremos aumentar la eficiencia en un 3%, por ejemplo. Entonces tenemos una cantidad y a través de los KPI después podemos ver los indicadores de desempeño y ver si lo conseguimos. Y tenemos un horizonte de tiempo de aquí a 6 meses, lo cual también nos muestra si es que logramos conseguir la meta o no. Entonces lo primero es establecer una meta bien hecha, o sea, tener todos los puntos que necesita esa meta. Después necesitamos establecer acciones para conseguir esa meta, que ahí sería el paso a paso. Si yo quiero optimizar los procesos, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que analizar, por ejemplo, o hacer un diagnóstico de los procesos. Necesito a lo mejor segmentar. A lo mejor tengo un proceso muy grande y resulta que yo a lo mejor lo puedo separar en 3 procesos distintos y así yo puedo trabajar de mejor manera.
A lo mejor tengo dos procesos que funcionan en paralelo y yo puedo ver que uno funciona mejor que el otro, puedo implementar cosas que sirven en un proceso en el otro. Entonces ahí es donde empezamos a ver qué acciones puedo tomar yo para poder mejorar y conseguir esa meta. En el punto 3 vemos más opciones todavía, o sea, después de ya establecer las acciones, vemos qué opciones tenemos, qué podemos hacer. Y en el paso 4 es donde viene la parte de la predicción. Actualmente, bueno, hace tiempo ya, se utiliza sobre todo en la empresa lo que es el Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina. Y lo que nos permite es justamente intentar predecir, y esta predicción, y aquí esto sí es un punto importante que obviamente no sale en la materia, pero es la parte que yo les quiero aportar. Cuando hablamos de predicción, no es tomar una decisión solamente con los datos que yo tengo del pasado y del presente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imagínense que actualmente yo me doy cuenta que el 70% de mis clientes son clientes que optan por canales físicos. O sea, a ellos les gusta ir, por ejemplo, directamente a la empresa a comprar o a contratar el servicio dependiendo de la empresa en la que estamos. Entonces, yo tengo esa información previa o incluso yo tengo la información actual del último mes. El 70% de mis clientes prefiere canales físicos. Entonces, ¿dónde está el tema? Que algunos piensan que la predicción es decir, bueno, como actualmente el 70% prefiere canales físicos, lo más probable es que de aquí al futuro se mantenga eso. O lo más probable es que de aquí a lo mejor al otro año a lo mejor va a bajar a un 60%, pero todavía la mayoría de mis clientes va a optar por canales físicos. Eso no es predicción. Eso es lo que nosotros llamamos en analítica. Eso es un análisis descriptivo y es un análisis diagnóstico. ¿Qué significa? El análisis descriptivo es describir. Yo tengo un 70% de clientes, por ejemplo, que prefieren canales físicos y yo puedo hacer un análisis diagnóstico, que sería ver el por qué. ¿Por qué prefieren los canales físicos? De hecho, en la etapa de diagnóstico, de analítica de diagnóstico, podemos darnos cuenta que a lo mejor el 70% de nuestros clientes prefieren los canales físicos porque nuestro canal online es pésimo. Y ahí yo puedo diagnosticar una falencia y puedo mejorarla. Pero esos dos tipos de analítica se quedan solamente en los datos pasados y presentes. La predicción no va en base a solamente ver los datos que yo tengo. La predicción se basa en tomar esos datos, usar algoritmos específicos a través de máquinas, porque esto no es algo que uno lo haga a mano, porque si no, no, imposible hacerlo. A través de computadores, cuando hablo de máquinas me refiero a computadores, a través de computadores yo voy a hacer, por ejemplo, a través de distintos tipos de lenguaje de programación, voy a utilizar estadística, voy a utilizar métodos matemáticos y con eso voy a obtener yo la predicción. Y tal vez yo puedo ver que en todo el pasado yo tengo datos que me indican que siempre la mayor cantidad de mis clientes preferían canales físicos, pero tal vez hay sutilezas que yo no puedo identificar y a través de estos algoritmos predictivos me da como resultado que de aquí a 2 años más, el 70% de mis clientes va a preferir los canales online. Entonces, ahí es donde yo realmente estoy aplicando un análisis predictivo. No es solamente que yo como persona vea y trate de analizar, sino que acá ya se requiere utilizar algoritmos y utilizar aprendizaje de máquina, porque para el cerebro humano es prácticamente imposible llegar a predecir ese tipo de eventos con los datos que tenemos. ¿Por qué les digo esto? Cuando ustedes estén en una empresa, la empresa va a tener muchos, pero muchos datos con un horizonte de tiempo muy grande. Obviamente depende de cuántos años lleva la empresa, pero si tenemos una empresa, por ejemplo, digital, que tiene una tienda en línea y que lleva 10 años en el mercado, imagínense la cantidad de datos que hay. Y la única forma de hacer un análisis predictivo es pudiendo utilizar los computadores y pudiendo analizar y tener un valor final. Así que eso es el análisis predictivo, ¿ya? Que nos prediga realmente y en base a esa predicción, eso sí, la máquina no va a poder tomar la decisión. ¿Quién la toma? La tomamos nosotros en base a nuestra experiencia y los datos. Entonces, eso es el análisis predictivo. Así que bueno, punto 5, tomamos la decisión después de haber hecho ese análisis predictivo y finalmente implementamos la decisión que escogimos. Hay un caso donde nosotros como persona podríamos no tomar decisiones, que es el nivel más alto de la analítica de datos, que es la analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva, como su nombre lo dice, lo que hace es prescribir algo.
Y acá el ejemplo más claro es cuando ustedes van al médico. Si, por ejemplo, yo me enfermo y voy al médico, lo que el médico hace es prescribirme una receta médica. Entonces, la prescripción es ya decir qué es lo que hay que hacer para el problema. Entonces, existe también métodos de analítica prescriptiva. Principalmente si ustedes, por ejemplo, llegaran a trabajar en una aerolínea, ahí se usa mucho la analítica prescriptiva porque para el cerebro humano, para la analítica predictiva, se queda muy grande el tratar de tomar las mejores decisiones. Imagínense que en las aerolíneas hay una cantidad de aviones, cantidad de pasajeros y hay que hacer una cantidad de cruces para que todas las rutas permitan que un avión llegue el tiempo justo, se suban los pasajeros y se vaya mientras viene entrando el siguiente. Entonces ahí el cerebro humano ya queda, no puede procesar eso y ahí estamos hablando de una analítica prescriptiva. ¿Ya? Así que eso, para la toma de decisiones. Lo importante es que ustedes sí pueden tomar decisiones con análisis descriptivo, es decir, teniendo los datos antiguos, se puede, pero sería mucho más eficiente si pueden hacer un análisis predictivo. Ahí ya tendrían que entrar a otro tipo de profesional o si le interesara esa área, tendrían que ustedes aprender para hacer eso, pero generalmente va a ser el equipo de analítica de la empresa, si es una empresa más grande, el que va a hacer el análisis predictivo y lo que ustedes deberían hacer sería tomar las decisiones en base a esa información. Así que, bueno, eso. Sé que me extendí mucho acá, pero quería que ustedes supieran un poco más respecto a esto y de los tipos de analítica y por qué también la importancia de los datos y la importancia en la toma de decisiones, que es lo que estamos viendo ahora. No sé si hasta aquí alguna consulta o algo que quieran acotar, algo que quieran preguntar. No, profesor, está todo, se escucha muy bien. Para, em, el proceso de sus explicaciones han sido muy buenos, entonces estoy bien. Gracias. Ah, perfecto, ya. Muchas gracias, Ángela. Cristian también dice todo bien, perfecto, ya. Cualquier cosa, si no, algo que explique mal o algo, usted me avisa nomás, ¿ya? Y acá, bueno, obviamente, como les digo, lo que sale en el módulo es materia que ustedes pueden leer, el material lo pueden tomar en cualquier momento, entonces me interesa más hablarles de otras temáticas que a lo mejor tienen relación directa al ramo y a lo que ustedes van a hacer después cuando estén trabajando, pero que no salgan en módulo. ¿Ya? Así que disculpen si me voy un poquito en algunos puntos. Bueno, acá justamente pasamos a, además de los pasos que vimos antes, de esos 6 pasos, es muy relevante tomar conciencia de los distintos componentes que acompañan el proceso de toma de decisiones. Y acá justamente están prácticamente todo lo que mencioné antes, pero condensado en distintos aspectos. Primero, tenemos que ver quién es el que toma la decisión. ¿Quién va a tomar la decisión? Y esto es súper importante. El que toma la decisión es la persona experta en esa área específica. Si ustedes están trabajando y resulta que están gestionando una parte específica del negocio que es la parte de su expertise, ustedes van a ser quien tome la decisión. Va a haber otros contextos en el que tome la decisión va a ser el, por ejemplo, el encargado de finanzas. Otra, a lo mejor el que toma la decisión en otro aspecto va a ser el encargado de gestión de personas. Entonces, obviamente, va a depender. Quien toma la decisión va cambiando y no siempre es el gerente, ¿cierto? Si nosotros hablamos del CEO, del jefe, el gerente general, el que está por encima de toda la empresa, él no es el que toma todas las decisiones, ¿cierto? Lo que hace es delegar responsabilidades y ahí es donde ustedes, con lo que están estudiando, van a tener que tomar decisiones. Después tenemos ahí el analista y este es el aspecto que yo les había dicho. Si les llegara a gustar, y acá es muy fácil saber si les puede gustar ser analista o no. Si a ustedes les gusta las matemáticas o si les gusta la estadística o les interesa la programación, por ejemplo, les gusta utilizar Excel, les gusta a lo mejor si saben de SQL, les interesa aprender Python como lenguaje de programación, cualquiera de esos aspectos, ahí ustedes podrían irse a la parte de analista si les gusta. Pagan bien igual y el campo es bien amplio. Pero si no, no importa. Lo importante acá es que el analista es el que modela el problema o situación para ayudar, en este caso, el que toma la decisión. Entonces el analista también debe manejar, además de esa parte técnica, vamos a decir, que sería la herramienta en sí, debe entender también el negocio. Pero ¿quién es el que va a tomar la decisión? Van a ser ustedes. O va a ser el encargado específico del área. El analista va a ser siempre un apoyo. Tenemos también dentro de esto los factores controlables, porque van a haber factores que podemos controlar en la empresa y otros que no. Por ejemplo, el COVID, ¿yo puedo controlar el factor de la pandemia? No, ninguna empresa puede afectar la pandemia, ¿cierto? La pandemia está y se acabó. Pero ¿qué factores yo sí puedo controlar?
cómo yo trabajo en base a la pandemia, cómo me adapto, cómo yo incluyo ahora, por ejemplo, en el caso de los clientes, cómo incluyo métodos online de pago, cómo incluyo una página web buena, cómo incluyo el delivery, cómo yo permito el teletrabajo en mis trabajadores. Entonces, esos aspectos son factores que yo sí puedo controlar. Así que acá es súper importante, y esto yo he visto muchas personas que a veces toman decisiones mal justamente por esto, y es que tratan de enfocarse en los factores que no pueden controlar, y eso no lo podemos hacer. Factores incontrolables, vamos a pasar al otro aspecto. ¿Qué cosas no podemos controlar? Temas de interés público, como lo que mencioné antes, el tema de la pandemia, temas de salud, eso obviamente nosotros no lo podemos afectar. Regulaciones y normativas nacionales o internacionales, nosotros no las podemos afectar, ¿cierto? Si a nosotros nos ponen una nueva ley que nos exige ahora utilizar, por ejemplo, una nueva herramienta, obviamente yo tengo que adaptarme a eso y yo no lo puedo controlar. Yo no puedo decir, no, voy a cambiar la ley. No, yo no puedo ir al Congreso a cambiar la ley o hablar con el presidente o la Cámara de Diputados y Senadores. No, eso está. Entonces, no enfocarse en lo que no se puede controlar. Hay que enfocarse en lo que sí podemos controlar. Y eso es súper importante en la toma de decisiones. Bueno, tenemos los resultados posibles de cada decisión. Y aquí es justamente, y esto vamos a tomarlo un poquito más yendo al módulo 3. En el módulo 3 vamos a ver métodos de optimización numéricos, o sea, ya con cálculo. En esta clase no vamos a ver nada de cálculo, pero en el módulo 3 ya vamos a ver cálculos y vamos a ver justamente cómo optimizar. Cómo, por ejemplo, teniendo una cantidad de recursos limitados, que eso siempre pasa, yo tengo recursos limitados siempre, y yo tengo, por ejemplo, dos opciones distintas, ¿cómo sé cuál es la mejor opción? En base a mis recursos limitados y en base a lo que me da esa opción. Esos son los resultados posibles de cada decisión. Y la idea es entenderlo, porque, bueno, vamos a ver hoy día igual, hay contextos en los que no, pero hay contextos en los que yo sí puedo saber qué es lo que va a ocurrir dependiendo de mi decisión. Por ejemplo, yo estoy gastando mucho en remuneraciones. Entonces, ahí tengo varias decisiones. Una decisión que yo puedo tomar es despedir personal. Bueno, puedo saber qué repercusión tiene si yo sé el resultado posible. Primero, si despido a alguien, tiene que ser justificado. Segundo, tengo que pagarle los años de servicio porque yo lo estoy despidiendo. Tercero, tengo que ver el trabajo que hacía esa persona, quién la va a hacer. Voy a tener que capacitar a otra persona. Entonces, yo puedo saber cuál es la decisión. Ahora, no quiero, en este caso, despedir a alguien. ¿Cuál es la otra decisión? Bueno, la otra posible decisión es a lo mejor ampliar el negocio para que esos trabajadores vayan a la nueva sucursal, por ejemplo. Bueno, ¿qué trae consigo esa decisión? Los costos involucrados. Tengo que ver si es que la cuota de mercado es la suficiente para yo poder abrir una nueva sucursal. Tema de logística, transporte, ¿cierto? Los lugares, infraestructura. Entonces hay un sinfín de cosas que yo sí puedo ver y ahora, en base a eso, tomar la mejor decisión. ¿Despido o trato de ampliar el mercado? Entonces, eso es lo que también hay que tener en cuenta en una toma de decisiones, saber cuáles son los resultados. Porque cuando yo no sé qué es lo que va a ocurrir en base a mi decisión, es cuando yo no puedo tomar una decisión correcta, porque yo no sé qué es lo que va a pasar. Después, quinto factor, las restricciones. Cuando hablamos de restricciones, no se queden con que son restricciones, por ejemplo, solamente legales. Tenemos restricciones humanas. Por ejemplo, yo quiero implementar una nueva metodología, pero mi personal no está capacitado para ello. Entonces eso es una restricción. ¿Cómo lo sorteo? ¿Cómo yo consigo que pueda implementar lo que quiero hacer? Bueno, capacitaciones, ¿cierto? En el caso que tenga restricción por el tema de personal. Restricciones por la cantidad de personas. A lo mejor yo quiero expandirme, pero tengo muy pocos trabajadores. Bueno, es una restricción actual, pero yo puedo tomar la decisión de contratar más personas. Tengo la restricción de infraestructura. A lo mejor el lugar en el que yo estoy trabajando es muy pequeño. Bueno, entonces, ¿qué hago? Amplío, arriendo un nuevo lugar, me cambio de sucursal, compro un nuevo sector, un terreno y construyo. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Restricciones culturales también. Yo quiero contratar, por ejemplo, trabajadores, pero resulta que son trabajadores que tienen otra cultura, que vienen de otros países. Bueno, ¿cómo yo trabajo en base a esa restricción? Entonces hay un sinfín de restricciones, ya no es solamente restricción legal, restricciones también monetarias, obviamente cuánto capital tengo, cuánto dinero tengo, cuánto presupuesto puedo utilizar, entonces hay muchos tipos de restricciones distintas. Y finalmente hay que tomar en cuenta la interacción entre los componentes, entre todos, es decir, cómo el analista puede modelar la situación, cómo
esa persona junto con la persona que toma decisiones ven qué factores realmente podemos controlar, cómo podemos analizar los resultados de cada decisión y qué restricciones tengo. Y en base a eso y en base a toda esa interacción, tomamos la decisión, la mejor decisión posible. No voy a decir la decisión correcta porque eso se ve en el camino, pero tomar la mejor decisión posible y ojalá en la mayoría de los casos, si seguimos todos estos puntos bien, va a ser una decisión correcta. Así que esos son estos 6 componentes. Bueno, seguimos. Dependiendo del tipo de problema y variables, se encuentran modelos que son determinista y probabilistas. Y este punto es súper rápido. Un modelo determinista, el resultado final está determinado. De ahí viene el nombre determinista. Entonces, yo lo puedo predecir. Yo sé lo que va a ocurrir. Cuando hago clases, por ejemplo, estadística, siempre pongo el mismo ejemplo porque acá se ve esto. Modelo determinista, por ejemplo, si yo tomo un pedazo de hielo y yo lo pongo al sol, ese es un modelo determinista porque yo sé lo que le va a pasar al hielo. Yo sé que si el hielo está expuesto al sol, ¿qué le va a pasar? Se va a derretir, se va a transformar en agua y si pasa más tiempo y hace mucho calor y dependiendo de la superficie, puede que incluso se evapore. Entonces yo sé lo que va a ocurrir. Ese es un modelo determinista. Si yo, por ejemplo, voy a poner el siguiente caso, muy extremo. Si yo en la empresa despido a un trabajador porque ese trabajador, por ejemplo, era de, no sé, voy a poner un caso, por ejemplo, era de, vamos a decir que era homosexual, por decir cualquier cosa, y yo lo despido por eso. Eso es discriminación. Entonces, yo sé lo que va a ocurrir, yo puedo determinar el resultado, voy a tener una querella, ¿cierto? Me van a venir a buscar, seguramente va a poner una demanda por discriminación. Entonces, eso es algo determinista. Yo puedo predecir qué es lo que va a ocurrir hasta un cierto punto. Y por otro lado tenemos el modelo probabilista, que es un modelo donde el resultado depende del azar. Y acá el típico ejemplo, tiramos una moneda, cara o cruz, yo no sé qué va a salir. ¿Sé los resultados? Sí, yo sé que puede salir cara o cruz, pero yo no tengo certeza de cuál va a salir. Si yo arrojo un dado, lo mismo. ¿Ya? Entonces es un modelo probabilista, depende del azar. Y en el contexto empresarial, ¿cómo yo tengo un modelo probabilista? Es cuando yo, por ejemplo, tengo información limitada y yo, por ejemplo, quiero ampliar mi negocio. Entonces yo resulta que con la información limitada que tengo, yo digo, no, pero yo creo que va a ir bien. Claro, pero igual depende del azar, porque a lo mejor tengo los datos, a lo mejor yo creo, en base a mi análisis de mercado, a lo mejor con el estudio de mercado yo creo que sí va a haber cuota de mercado que me va a comprar un producto, pero resulta que yo no tengo la certeza real de que esas personas van a comprar. En mi estudio yo puedo tener que, no sé, hay 10.000 personas que van a comprar mi producto y después yo lo vendo y me doy cuenta que solamente me lo compraron 1.000 y me fui para atrás. Entonces, ahí es donde también está el azar. Yo puedo tener muy bien calculado cosas, pero siempre en los modelos probabilistas va a haber un componente aleatorio, algo que yo no puedo controlar. Entonces, esos son los dos tipos de modelos. ¿Con cuál trabajamos? En la toma de decisiones se trabajan con ambos. En el caso del modelo determinista es muy fácil poder tomar una decisión correcta porque yo ya sé lo que va a ocurrir. Entonces, como sé lo que va a ocurrir, yo sé cuál podría ser la mejor decisión. Pero en el modelo probabilista es donde hay que tener cuidado, porque ahí como yo sé los posibles casos que pueden ocurrir, pero yo no tengo la seguridad de que ocurra uno u otro. Como el ejemplo que dice, yo por ejemplo voy a crear un producto nuevo, yo en base a mi estudio sé que hay una cantidad de personas que va a comprar, pero yo no tengo la certeza real de si me van a comprar o no. Entonces tengo dos posibles opciones, me compran o no me compran. Y ahí es donde entra el modelo probabilista. En el determinista, si yo puedo determinar bien, tomo la decisión correcta, pero en el probabilista es donde entran los métodos cuantitativos aplicados. ¿Por qué? Porque los métodos cuantitativos me van a permitir, en base a la estadística, tomar la decisión con el menor riesgo posible, con el mayor porcentaje de confianza, para así evitar tomar una decisión incorrecta. Eso es lo que buscamos en este aspecto. Bueno, entonces, vamos ahora con los pasos del modelo probabilista. En este caso, la ciencia de la administración comprende varias disciplinas de estudio debido a que la toma de decisiones es algo que se hace siempre, ¿cierto? Si, por ejemplo, eh, no sé, ustedes, por ejemplo, se van a conectar a clase, obviamente ustedes tienen que tomar decisiones, ¿cierto? ¿Me conecto a la hora o no me conecto a la hora? Espero los 5 minutos que dijo el profesor y me conecto justo a las 6:35. A lo mejor llegaron del trabajo, está muy cansado. ¿Me conecto o no me conecto? ¿Veo la grabación después o me conecto a hacer preguntas? Entonces, uno toma decisiones siempre. Entonces, acá, como había mencionado, es muy importante comprender el problema, construir un modelo analítico
Un modelo analítico nos referimos a un modelo ya cuantitativo numérico, que se basa en estadística o en matemática o en ambas. Buscar la solución acertada, que acá ya sería con la construcción del modelo y los datos, ver cuál sería la mejor solución posible y finalmente comunicar el resultado a quien toma la decisión. Así que esos son como los pasos del modelo probabilístico. ¿Por qué? Porque necesitamos construir un modelo porque yo no tengo la certeza, pero puedo tratar de ver qué tan probable es que ocurra algo. Y mientras más probabilidad tenga un hecho que ocurra, entonces con eso yo puedo tomar una decisión. Y aquí llegamos al punto del IOCA. El IOCA, IO significa investigación operacional y CA es la ciencia de la administración. Las dos son iguales, ¿ya? Dicen lo mismo, no es que sea una distinta de la otra, sino que es investigación operacional y ciencia de la administración, vamos a decir que son como sinónimos. Entonces, las dos son lo mismo y es básicamente la ciencia para tomar decisiones. Porque a través de la investigación operacional, lo que trata de decir este nombre es que tenemos todos los datos de la operación del negocio específico que yo estoy analizando y la parte de ciencia de la administración se le llama así porque con esa información yo, a través de procesos analíticos, a través de procesos numéricos, puedo tomar una decisión correcta y administrar bien lo que yo estoy administrando o gestionando. Por eso es que van de la mano y son lo mismo. Entonces, administrar significa estar a cargo y ser capaz de predecir lo incontrolable. Y esto es súper importante, predecir lo que yo no puedo controlar. Porque si yo puedo predecir lo que no sé controlar, yo puedo prepararme, porque yo no lo controlo, pero yo sí puedo prepararme. Le había dicho antes, hay muchos casos, muchos factores que yo no controlo. Por ejemplo, yo no controlo si es que viene una pandemia o no, pero lo que sí puedo controlar es cómo funciona la organización y cómo pueda actuar en base a una emergencia. Bueno, ahora que obviamente está la pandemia, muchas empresas ya tienen protocolos en caso de, porque es lógico, porque tuvieron que aplicarlo. Pero hay que pensar en los distintos casos. Por ejemplo, ponerse en situaciones muy extremas tampoco es algo bueno. Tampoco es que yo diga, por ejemplo, en mi empresa no tenemos un plan de contingencia si cae un meteorito. Claro, es que ahí ya estamos hablando de una probabilidad tan baja que no vale la pena intentar ni siquiera tener un protocolo para eso, pero estando en Chile. Entonces, ¿qué tipo de protocolo sí o sí vamos a tener si es que hay sismo? Yo puedo prepararme si es que hay un sismo, yo no lo controlo, yo no controlo si es que hay un sismo, yo no controlo cuándo va a ocurrir, yo no controlo la magnitud, pero yo sí puedo prepararme. Entonces, eso es lo importante, poder predecir lo incontrolable para prepararnos dentro de lo posible. Y eso es lo que se enfoca la ciencia de la administración. Entonces, los métodos analíticos se aplican a los problemas de planificación y administración en áreas tales como la producción y operaciones, administración de existencia y la planificación de turnos de trabajo. Prácticamente en todo lo que ustedes pueden hacer en una empresa, por lo que están estudiando en la parte de control de gestión, ustedes pueden trabajar con esto. O sea, los métodos analíticos los van a seguir siempre. Lo importante es poder trabajarlo y si quieren hacerlo ustedes mismos, que puedan utilizar un Excel básico para poder hacer algunos cálculos con los datos, pero si la empresa es grande, como les digo, van a tener analistas específicos que se encargan de eso y la idea es que ustedes con el analista puedan tomar las mejores decisiones. O también, si ustedes quieren, ustedes pueden ser analistas dependiendo del caso. Como les dije, una área en la que ustedes también podrían especializarse y trabajar en eso. Estos son modelos, como dije antes, matemáticos y estadísticos principalmente. Nosotros vamos a ver ambos en los módulos 2, 3 y 4. ¿Cómo es esta metodología? Esta metodología de ciencias de administración tiene 8 puntos, donde primero tenemos que encontrar la percepción de la necesidad. ¿Qué es lo que se necesita? Si yo identifico una necesidad, yo puedo formular el problema, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner el caso que estamos acá en estudio, yo que, bueno, que también trabajo como docente presencial. Por ejemplo, ¿cuál es la necesidad? Mi necesidad es tener un borrador. ¿Para qué? Para poder borrar, obviamente, cuando esté escribiendo en la pizarra. Bueno, esa es la necesidad. Entonces yo formulo el problema. ¿Cuál es el problema? Que los borradores a veces se pierden. Los borradores, por ejemplo, manchan. Los borradores no permiten poder borrar realmente la pizarra. Entonces, ahí yo de la necesidad puedo identificar y formular un problema. Son dos cosas distintas. Cuando yo ya formulé el problema, se construye un modelo. ¿Cómo yo puedo
construir este modelo con la ayuda del analista y tiene que ser un modelo que me permita entender el problema y entender la necesidad para poder resolverlo. Después con esto pasamos al paso 4, que es obtener la solución. Ya construimos un modelo y el modelo me va a entregar distintas soluciones. Con esa solución, lo que yo hago en el paso 5 es validar y verificar si la solución es correcta, si es válida. Si no es válida, ¿qué hago? Me devuelvo al punto 3, modifico el modelo y vuelvo a obtener una solución. Lo valido y verifico. Si no funcionó, vuelvo a construir y a modificar el modelo y vuelvo a obtener solución y así me doy vuelta. Entre el paso 3, 4 y 5 podemos quedarnos en un bucle. Lo importante es cuando la solución ya esté verificada y validada, es decir, cuando todos los actores que toman las decisiones se dan cuenta que realmente el modelo está bien hecho y nos permite tomar decisiones, ahí pasamos a establecer controles. ¿Para qué? Para solucionar el problema. Cuando establecemos los controles que hay que implementar, en el paso 7, lo implementamos. Y también damos las recomendaciones específicas. Y en el último punto, evaluamos los resultados. Cuando evaluamos los resultados, nosotros vemos si es que realmente suplimos la necesidad del inicio. Si no suplimos la necesidad, vamos a tener que hacer todo de nuevo. Es decir, pasar a formular de nuevo el problema. A lo mejor fue el modelo el que no quedó bien, modificamos eso. A lo mejor el problema no lo formulamos bien, lo formulamos de nuevo. Entonces ahí nosotros vamos a ir dando vuelta, pero lo importante es poder finalmente resolver el problema y satisfacer la necesidad. Así que así es como funciona la ciencia de la administración. Y este es un proceso iterativo. Ustedes van a dar muchas vueltas en esto y siempre buscando la mejora continua, ya siempre dando vuelta y vuelta. No sé si le han pasado el ciclo de Deming, ya, pero es la mejora continua de planificar, hacer, verificar y actuar. Solamente que acá está más especificado en lo que es la ciencia de la administración y la toma de decisiones, que es el aspecto que estamos analizando. No sé hasta ahí cómo vamos. Entonces, creo que vamos bien. Ahí, bueno, si tuvieran alguna consulta o algo, me imagino que me dirían. Así que ahí vamos a ver en el chat. Ya, muy bien, perfecto. Ya, entonces continuamos. Vamos a ver ahora lo último de esta primera parte y después vamos a ver los distintos contextos, que eso lo vamos a ver ya más rápido. Les voy a dar ejemplos para que les quede más claro en qué contexto hablamos lo otro. Pero acá vamos a hablar de las aplicaciones prototipo. Cuando hablamos de aplicaciones prototipo, primero depende del tipo de problema. Lo importante es que vamos a seleccionar distintos tipos de herramientas que me permiten prototipar y poder hacer modelos. Lo que buscamos con el prototipo es hacer algo que me permita tomar una decisión rápida. Entonces, por ejemplo, nosotros creamos prototipos para realizar pronósticos, desde de cualquier punto de vista, pronósticos de venta, pronósticos de despido. Podemos incluso hacer pronósticos, por ejemplo, de la fuga de clientes, o sea, qué clientes se van a ir o no, pronósticos de retención de clientes, fidelización. Entonces hay muchas formas, muchos aspectos en que podemos ver el tema de los pronósticos. También tenemos ahí prototipos para las finanzas y las inversiones, también para secuenciamiento y scheduling, que es parte de lo mismo, cómo hacemos nosotros una secuencia de procesos uno detrás de otro, políticas de confiabilidad y sustitución, control y falta de existencia, reglas del costo-beneficio, que eso es como lo que más se trabaja, planificación, ahí faltó una letra, planificación y control del proyecto, y la puesta en cola y congestión, que eso también es un aspecto muy importante. Hablando en el caso de ustedes de lo que están estudiando, la puesta en cola y congestión es un aspecto muy importante. Cuando hablamos de puesta en cola, estamos diciendo no solamente de, bueno, la forma más fácil de entenderla es ver una cola en el, por ejemplo, cuando uno va a comprar a algún lado. Y si hay una cola, lo que uno hace es ir, obviamente, avanzando en la cola. Y si la cola es muy larga, por ejemplo, significa que entonces hay un foco ahí, hay un punto donde no se está avanzando. Y eso ocurre en todo tipo de procesos, ya sea procesos productivos o proceso de toma de decisiones, proceso de gestión. Entonces la idea también es ver eso y poder trabajarlo. Entonces hay métodos específicos también que se encargan de ver cuál es la mejor decisión en esos casos. Y ahí está también el, por ejemplo, el tema del FIFO, el First In, First Out, por ejemplo, que me imagino que le han pasado también. Entonces hay muchos aspectos ahí. Lo importante es que acá todo esto son prototipos que nos ayudan a tomar decisiones. Son cosas que yo puedo modelar y en base a eso después poder tomar una decisión final.
Entonces, muy importante que en estas aplicaciones de prototipo siempre está el aspecto humano. Nosotros tenemos que analizar en el proceso de toma de decisiones, tenemos que planear, tenemos que aplicar métodos cuantitativos usando tecnología. Actualmente está incluso la inteligencia artificial que funciona muy bien, pero siempre está el aspecto humano detrás. ¿Ya? Acá espero que ninguno de ustedes sea el caso de cuando salió la inteligencia artificial y salieron muchos diciendo, no, la inteligencia artificial es fin del mundo, van a controlar todo. La inteligencia artificial se basa en datos y va generando conclusiones y va haciendo, a través de redes neuronales, por ejemplo, va haciendo árboles de decisión y tomando decisiones, pero no tiene la capacidad de hacer pues, a sí mismo, ¿ya? Por lo menos no actualmente. Siempre va a estar el aspecto humano detrás, trabajando con esa inteligencia artificial. Tenemos acá algo muy importante para lo que estás estudiando, la simulación. La simulación es un área donde se trata de modelar la realidad sin necesidad de poder construir cosas en la realidad. Es decir, todo esto se hace a través de la computación. Sí, claro, no, no es como Terminator esto de la inteligencia artificial, todavía no, falta mucho para intentar llegar siquiera a eso, ¿ya? De hecho, bueno, árboles de decisión lo vamos a ver en el módulo 2 que es la otra semana, y ahí les voy a hablar un poquito más del tema de inteligencia artificial, si es que les interesa como para que sepan un poco de eso. Bueno, en el caso de la simulación, le voy a poner el caso más específico. Yo quiero construir un edificio que sea antisismo, aprovechando que estamos en Chile, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas no podemos, o sea, sí podemos hacer, pero obviamente no sería lo mejor? Nosotros no podemos, por ejemplo, hacer un edificio y después esperar a que ocurra un sismo para ver si se cae o no. Y si se cayó, construyo otro y veo si ahora se cae, ¿cierto? Obviamente eso es un caso muy grande en el que, y muy extremo en el que nunca se haría. Y ahí es donde entra la simulación. En vez de tener que hacer las cosas en la realidad, yo hago un software que simule el sismo y que simule la resistencia de material y que simule todo. Y en base a eso, después yo corro muchas simulaciones y yo voy probando y probando hasta conseguir la mejor decisión posible. Y cuando ya tengo la decisión tomada gracias a la simulación, yo hago el edificio. ¿Qué es más barato? Hacer la simulación igual sale caro. Obviamente hay que pagarle a un equipo que lo haga, pero sale mucho más barato eso que tener que andar construyendo edificios para ir probando. Lo mismo con los automóviles. Antes de hacer un prototipo físico de automóviles, de esos típicos que muestran en las noticias o en todos lados que el auto lo tiran a chocar, antes de eso se hace un proceso de simulación. Se hace todo en computador. Y cuando ya se descartan y se quedan con los mejores modelos de simulación en computador, recién se pasan a hacer los físicos para probar si es que se cumple lo de la simulación. Así que también un aspecto muy importante para lo que ustedes están estudiando. Bueno, tenemos los modelos de inventario y la teoría de colas que les mencioné para ver que no se generen estos cuellos de botella, vamos a decirlo. Y las decisiones de incertidumbre, ahí tenemos los árboles y matriz de pago, que justamente esos dos ítems, árbol y matriz de pago, son los que vamos a ver el próximo módulo. Así que acá, muy importante, el aspecto humano siempre va a estar, ¿ya? Incluso en Terminator, alguien creó a Terminator, ¿ya? Así que siempre va a estar el aspecto humano ahí. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la toma de decisiones en distintos contextos. Vamos a pasar rapidito porque nos quedan como 10 minutitos de clase. Vamos a ver específicamente cuatro, que nosotros tenemos distintos contextos en los que tomamos decisiones. Tenemos contextos de certidumbre, de riesgo, de incertidumbre y de conflicto. Son cuatro puntos que son los aspectos que están abajo. Vamos a ir analizando cada uno. Y lo que más me interesa es que ustedes puedan entender la diferencia entre los cuatro, para que después al ver un contexto o un caso dado, ustedes sepan a cuál de los cuatro escenarios se están enfrentando, que al final estos son escenarios con los que se van a encontrar en la vida diaria, ya sea en su trabajo o en el día a día. Primero, contexto de certidumbre. Este contexto de certidumbre viene ya de modelos deterministas. ¿Qué significa? Que la toma de decisiones bajo certidumbre se refiere al hecho de que sabemos de forma clara qué es lo que va a ocurrir con la decisión. O sea, yo ya sé lo que va a pasar. Por eso se llama de certidumbre, porque yo tengo certeza de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, seleccionar un proveedor de un determinado insumo sabiendo a qué precio lo vende. Yo sé qué es lo que va a traer la decisión. Si yo quiero comprar 10.000 unidades y yo sé cuánto vende cada unidad, yo sé cuánto voy a tener que desembolsar. Entonces, yo estoy tomando una decisión bajo el contexto de certidumbre. Yo sé cuánto me cuesta.
Elegir un determinado distribuidor sabiendo cuánto tiempo demora en entregar el encargo también. Yo voy a ver distintos distribuidores y lo que voy a hacer es preguntarles cuánto tiempo se demoran y a lo mejor preguntar en otros lugares o buscar información y yo sé cuánto se demoran aproximadamente y entonces yo tengo ese contexto de certidumbre, yo sé lo que va a ocurrir. Y un tercer caso es llevar o no llevar un abrigo al visitar una determinada ciudad. Eso es un contexto de certidumbre porque yo sé lo que va a ocurrir. Yo sé que si yo me pongo una chaqueta y hace calor, voy a tener que sacarme la chaqueta porque me va a dar calor. Pero también yo sé que si no llevo la chaqueta y hace mucho frío, me va a dar frío y no voy a tener con qué taparme. Entonces, eso es un contexto de certidumbre, que yo sé lo que puede traer mi decisión y en base a eso tomo la decisión propiamente tal. Así que creo que este es el contexto como más sencillo. Después, tenemos el contexto de riesgo. El contexto de riesgo, y esto acá es súper importante, abarca todas las decisiones que no permiten conocer de antemano la consecuencia de una acción y están dadas por algún evento con probabilidad asociada. Entonces, distinto al contexto de certidumbre. Por ejemplo, ¿debe introducirse un nuevo producto en particular? Entonces, claro, yo no sé las consecuencias propiamente tal, porque yo puedo tratar de predecirlas, pero hay un cierto riesgo. Yo sé que si introduzco un nuevo producto, yo sé lo que puede ocurrir. O sea, yo sé que puede pasar, por ejemplo, que me compren el producto o que no me lo compren. Pero ¿por qué se considera contexto de riesgo? Porque yo, si no tengo los datos, no sé si es que realmente me van a comprar o no el producto. Entonces ahí estaría hablando de un contexto de riesgo. Después, deberá ofrecerse más para obtener un contrato, contexto de riesgo, porque yo no sé si tengo que ofrecer más o no. Puede que a lo mejor ofrezco más y después termino pagando más cuando podría haber ofrecido menos y me hubiera adjudicado la licitación igual. Entonces, contexto de riesgo. ¿Se debe construir una nueva planta o ampliar la que se tiene? Como el ejemplo que había dado antes. Claro, yo sé lo que me va a costar, yo sé lo que puede ocurrir, pero no tengo la certeza de qué es lo que ocurrirá realmente. ¿Cuántos pasteles debe producir una pastelería para la venta diaria? Lo mismo. O sea, yo puedo predecir que a lo mejor necesito 40 pasteles, pero es un riesgo, porque a lo mejor yo hago los 40 y me compran 20 y los otros 20 se me echan a perder. Entonces, contexto de riesgo. ¿Qué producto se vende más en el trimestre? A, B o C. ¿O debo producir más de un producto de otro? Lo mismo. Hay riesgo. Yo sé lo que pudiera llegar a ocurrir, pero no lo sé con certeza y por eso es que se considera de riesgo. A diferencia del contexto de certidumbre, que yo sí sé sí o sí qué es lo que va a ocurrir. Tenemos después el contexto de incertidumbre. Esta es una categoría que se parece a la toma de decisiones bajo riesgo, y muchos se pueden confundir en eso, pero tiene una gran diferencia. No se tiene conocimiento previo de las probabilidades de los eventos futuros, ni tampoco se tiene idea de cuán posibles son las diferentes consecuencias. Entonces, para poner un ejemplo del contexto de incertidumbre, me voy a devolver, ¿ya? Para que ustedes vean el ejemplo. Contexto de riesgo. ¿Se debe introducir un nuevo producto en particular? Yo tengo los datos. A lo mejor con un 80% de confianza puede que sí me lo compren, pero yo estoy tomando una situación de riesgo porque yo no sé si realmente me lo van a comprar, a pesar de que yo tengo los datos. Yo sé que el 80% me lo va a comprar y un 20% no, pero los datos son reales, no lo sabemos. Eso lo vamos a ver recién cuando se introduzca el producto. Por eso es de riesgo. Pero el contexto de incertidumbre sería, voy a hacer un nuevo producto, pero yo no tengo absolutamente ninguna idea de si me lo van a comprar o no. Es decir, yo ni siquiera tengo datos. Yo no sé si es que, por ejemplo, tengo un 40% de personas que me lo van a comprar y un 60% que no, o hay un 90% que sí y un 10% que no, no tengo ningún dato. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces las dos funcionan igual. En el contexto de riesgo y de incertidumbre, yo no sé lo que va a ocurrir, pero en el contexto de riesgo yo tengo probabilidades, tengo números como para poder tomar decisiones. Pero en el contexto de incertidumbre yo no tengo nada. Entonces, en el contexto de incertidumbre, por eso se llama incertidumbre, yo no tengo certeza de nada, yo me tiro nomás, tomo la decisión y a lo que salga. Después veré si está bien o no. Pero en el contexto de riesgo, yo sí tengo datos, entonces si yo me equivoco, por lo menos yo puedo decir, bueno, tomé la decisión basada en los datos, era menos probable que me equivocara, pero todavía me puedo equivocar en el contexto de riesgo. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. No sé si les queda claro la diferencia entre el contexto de riesgo y de incertidumbre o si les queda duda, porque estos son los dos que generalmente les pueden generar más problemas.
Entonces, parece que estamos bien. A ver, ahí escribieron. Ya, perfecto. Muchas gracias, Felipe. Ya, entonces, continuamos. Todo claro, todo ¿Todo muy claro? claro. Sí, Ya, muy muchas bien. gracias. Ya, entonces, vamos ya a lo último. Y con esto, bueno, acá sale más de contexto de incertidumbre, nos quedan poquitos minutos. Lo importante es el contexto de incertidumbre, cómo trabajarlo. Tratar de transformarlo en un contexto de riesgo. Eso sería lo que intentamos hacer. Es decir, no tengo yo los datos, pero yo podría buscarlos. Puedo buscar información adicional. Puedo trabajar con perspectiva optimista o pesimista. Puedo transformar, y esto es lo importante, el tercer punto, transformar el problema a una toma de decisiones basada en riesgo o hacer principio de razón insuficiente. Entonces hay varias formas, pero acá lo más importante es, si yo tengo que tomar una decisión y tengo incertidumbre, yo sé lo que puede ocurrir, pero no sé los datos o no tengo los porcentajes, no tengo las probabilidades, ¿qué es lo que debiera hacer yo? Tratar de buscar los datos para transformar este contexto de incertidumbre y pasarlo a un contexto de riesgo, porque en el contexto de riesgo va a ser menos probable que me equivoque. En el contexto de incertidumbre, la verdad es que la decisión es cómo tomarla y ver si es que le atine o no. Así de sencillo. Entonces, tratar de buscar los datos necesarios para transformar el contexto de incertidumbre al contexto de riesgo. Eso es lo que buscamos. Y finalmente tenemos el contexto de conflicto. En este contexto existe incertidumbre, igual que en el caso anterior, pero se introduce el concepto de un oponente en el sentido de que el resultado de una o más decisiones pueden al mismo tiempo beneficiar a un sujeto o perjudicar a otro. Entonces, esto ya es completamente distinto. En esta categoría se consideran los casos donde existe uno o más oponentes. Entonces, las probabilidades de los eventos se desconocen. Al igual que en contexto de incertidumbre, nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que se puede ver influenciado por estos oponentes, entre comillas. Entonces, ejemplo de un contexto de conflicto. Yo, por ejemplo, voy a hacer un nuevo producto y lo voy a lanzar al mercado. Bueno, eso sería un contexto de riesgo si es que yo tengo los datos. Bueno, no tengo los datos, sería un contexto de incertidumbre. Pero si además de no contener los datos, resulta que hay otra empresa que también va a sacar al mercado un nuevo producto, ahí estamos hablando de un contexto de conflicto. Porque además de no tener los datos, yo tengo ese oponente, hay otra empresa que va a luchar en este caso con lo que yo tengo. Y en ese contexto de conflicto es más difícil todavía tratar de pasar a un contexto de riesgo. Porque si de por sí ya estoy en una incertidumbre de no saber los porcentajes o las probabilidades, ahora es peor, porque hay otros factores que yo debiera considerar antes de tomar la decisión. Entonces, este es el peor contexto de todos. ¿Qué deberíamos hacer? Tratar de, por todos los medios, de obtener la mayor cantidad de información posible para poder llevarlo lo más cercano posible a una toma de decisiones en un contexto de riesgo. Eso sería la mejor táctica, tratar de llegar a eso, aunque como les digo va a ser mucho más difícil. Aquí también se ve el tema que le había dicho antes de la experiencia, saber cómo tomar decisiones. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Como cierre, podemos separar acá la categoría y la consecuencia. Por ejemplo, en un contexto de certidumbre, las consecuencias son deterministas, es decir, yo sé lo que va a ocurrir. En un contexto de riesgo son probabilistas, es decir, yo tengo la probabilidad, sé que es probable que ocurra, pero no tengo la certeza de que ocurra. En el contexto de incertidumbre, yo desconozco las consecuencias, o sea, no sé el porcentaje, así que de verdad voy con los ojos cerrados a tomar la decisión. Y en el de conflicto es peor todavía porque la consecuencia está influenciada por un oponente. Entonces, eso es como, para resumir, lo que vimos ahora en la última parte. Así que, ya para finalizar, vamos a trabajar junto a esto. Tengo qué aspecto importante aprendimos en esta clase y consultas o dudas, así que trabajémoslo en conjunto. No sé qué cosa les pareció interesante, algo que a lo mejor les haya llamado más la atención, alguna consulta. Les doy ahora pie para que puedan escribir en el chat o para que puedan hablarme por el micrófono. Bueno, estuvo interesante la clase. Lo importante, volviendo al punto de la introducción un poco, que no hay que enfocarse en un perfil de la persona que toma decisiones, porque yo creo que de repente, de acuerdo al contexto, uno puede pasar quizás por varios perfiles para la toma de decisiones. Y en general, yo pienso que la clase estuvo súper interesante porque uno
está constantemente tomando decisiones, ya sea incluso en la casa, en el trabajo, en todas partes. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Sí, la verdad es que sí. Qué bueno que le haya interesado el tema de los perfiles. Algo que se me olvidó decir ahí, aprovechando que retomando esa parte, es que cuando nosotros queremos tomar decisiones, también es muy bueno tener un equipo donde los perfiles estén mezclados. Por ejemplo, tener un equipo de 5 personas que toman decisiones donde hay uno de cada tipo sería lo mejor, porque se pueden contrastar todas las decisiones posibles, todas las formas de pensar distintas y se podría llegar a una mejor decisión incluso. Ahí Beli dice que apoya al compañero, muy bien. Bueno, entonces dejamos la clase hasta acá, ya estamos justo en la hora, las 8. Así que bueno, un gusto haber estado con ustedes, que hayan estado participando a través del micrófono, a través del chat. Muchas gracias por eso. Hace que la clase sea mejor también, saber qué les llamó la atención, también saber si es que están entendiendo bien la materia y todo. Y qué bueno que les haya interesado y que espero que les haya aportado. Recuerden que, bueno, después de esta clase y leer el módulo 1 ya pueden empezar a hacer la evaluación formativa 1, que no se les acumulen, que no se les junten, para que después no hagan todo al final. La idea es ir avanzando la hora y tenerlas también para ir repasando después para el examen final. Así que, bueno, eso sería la clase del día de hoy. Ahí está la parte de muchas gracias, así que ya dejo de compartir y eso. Nos vemos entonces la otra semana, recuerden a la misma hora, 6:30. Así que Gracias, nos profesor. vemos. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos, Chao, chao. chao. Chao, chao, Felipe.